20 datos desconocidos sobre ladrones de tumbas egipcias. Todo el mundo sabía que en el interior de las tumbas de Egipto había una gran riqueza. Así que no tardaron en aparecer los ladrones y saqueadores. Primero fueron los propios egipcios, y después el asunto ya se extendió hasta los extranjeros. Pero ¿quiénes eran estas personas, y cómo fueron capaces de entrar en las tumbas? ¿Cómo hacían luego para vender lo que robaban, y a quién se lo vendían? ¿Qué otras causas hicieron desaparecer el patrimonio egipcio? Pues hoy vengo a responderte a todas esas preguntas, básicamente porque no tengo nada mejor que hacer. 1. No solo a los faraones se les construían tumbas imponentes y grandiosas. Aquellas personas influyentes y con recursos que podían costearlo, también eran enterradas de la misma manera. Príncipes, nobles y funcionarios importantes se preparaban para la vida en el más allá, siguiendo las creencias de la época, es decir, enterrándose con su riqueza, para luego disfrutarla en la vida que según creían, les esperaba después de fallecer. Y si en algo existió igualdad, eso fue en entrar a robar todas esas tumbas por igual. Porque no solo de faraones vivían los saqueadores. 2. Si piensas que la corrupción es algo propio de nuestro tiempo, pues ya te informo yo de que no. En el antiguo Egipto ya había gente de esa calaña. Fueron precisamente esas personas las que facilitaron a los ladrones el acceso a las tumbas. Y atención al giro de esta historia, porque seguro que en tu gran ingenuidad, pensabas que los ladrones y saqueadores actuaban solos, o con otros de su gremio. Pues te equivocabas. Muchos de ellos tenían la ayuda de nada más y nada menos, que los propios sacerdotes. Pero no eran los únicos. Porque tampoco era extraño que los funcionarios les echasen una mano, para que pudiesen acceder a las tumbas. Y todo gracias a los sobornos y a la corrupción. 3. El saqueo alcanzó tales niveles, que cuando todavía existían los faraones, cuando todavía la gente rica y poderosa se hacía tumbas de alto copete, ya había quien entraba a husmear en ellas, y a llevarse lo que podía. Por eso, ni siquiera el Valle de los Reyes se libró de la visita de los amigos de lo ajeno. Ahora ya podrás comprender por qué había tanto recelo y precaución. No es que la gente fuese una desconfiada, es que tenía verdaderos motivos para preocuparse. 4. Hubo un periodo de tiempo en el que las tumbas estuvieron tranquilas. Pero el botín que se podía extraer de ellas era demasiado delicioso para los saqueadores, así que no duró demasiado. De hecho, protegerlas se convirtió en una tarea todavía más complicada que antes. Y eso ocurrió cuando los faraones dejaron de tener el mismo poder que antaño. Además, los funcionarios no estaban tan vigilados. Así que, si ya cuando tenían poder y existía vigilancia, la corrupción y los sobornos facilitaban el acceso de los ladrones, imagínate ahora que las tumbas dejaron de estar tan custodiadas. Los saqueos se convirtieron en el pan de cada día. 5. No pienses que todos los funcionarios y sacerdotes eran unos corruptos. También existían los que sí cumplían con sus obligaciones, y trataban de proteger las tumbas. Y fue justo esta gente la que, cuando ya parecía que no servía de nada todo intento de preservarlas, optaron por estrategias diversas y curiosas. Puedes hacerte una idea, si te digo que incluso llegaron a trasladar a algunas momias a otras tumbas. Es más, hasta las metían en otros sarcófagos, a ver si así conseguían despistar a los ladrones, y evitar que cayesen en sus manos. 6. A pesar de todo, el nivel de saqueo y robos alcanzó tal nivel, que cuando los romanos llegaron, ya había sido saqueado hasta el Valle de los Reyes, el cual contenía las tumbas de muchos de los faraones más importantes de Egipto. 7. Llegados a este punto, te preguntarás para qué los ladrones robaban momias. Porque el hecho de que se llevaran otros objetos, puede entenderse, pero no así el cuerpo de un difunto. Pues aunque pueda resultar increíble, las momias eran muy codiciadas. Y es que se vendían para fines medicinales. Incluso muchas personas extranjeras hacían negocio con ellas, y ganaban su buen dinero enviándolas a Europa, donde también se utilizaban con esos fines. 8. Provoca hasta vértigo pensar en todas las momias que fueron extraídas de sus tumbas. Pero es que la cosa no termina aquí, y te aseguro que no estás preparado para saber cuál fue otro de sus destinos. Tristemente, las momias también fueron utilizadas nada más y nada menos que como combustible en las máquinas de vapor. 9. Los saqueos de las tumbas no fueron el único problema para el patrimonio egipcio. Los daños iban mucho más allá. Y es que tú no eres el único inmaduro que siente la egocéntrica necesidad de dejar su nombre escrito en cualquier parte. Fíjate que otra gente lo hacía antes, por ejemplo, los romanos, que garabateaban cosas en las mismísimas pirámides de Giza. 10. No acaban aquí los daños al patrimonio egipcio. Porque no solo se robaba lo que había en el interior de las tumbas. La gente se llevaba las rocas de los monumentos para la construcción, ya que eso les ahorraba el trabajo de cortar la piedra. Era más sencillo extraerla de los templos, porque ya estaba cortada y tenía la forma deseada. Algunas rocas de las pirámides de Giza fueron utilizadas para construir edificios de El Cairo. 11. A esta historia de destrucción, también contribuyó el cristianismo.
las tradiciones egipcias fueron consideradas un poco herejes, así que la gente no se cortó un pelo a la hora de destrozar parte del patrimonio de ese país. 12. Cuando llegó el Islam, las cosas no fueron mejores. Por poner un ejemplo, Saladino extrajo piedras de las pirámides, para usarlas en la construcción de murallas. 13. Se sabe que hasta el 19, algunos de los que no pararon de buscar tesoros en el interior de los monumentos egipcios, fueron los árabes. Incluso había manuales que daban instrucciones para encontrar los tesoros. 14. Y en el siglo XVI, encontramos gente en Europa deseosa de poseer antigüedades, como por ejemplo, los reyes de Francia. Luego, eso pareció extenderse a casi toda la nobleza. Su empeño por tener objetos exóticos y extraños, llevó como era de esperar, a que el saqueo de Egipto aún no se detuviera. 15. También fueron un problema para el patrimonio egipcio, los anticuarios, todas aquellas personas que vieron negocio en el expolio, concretamente en la venta de objetos curiosos y raros a los visitantes, como monedas o papiros. 16. Los cónsules también se dedicaban a coleccionar o vender antigüedades. 17. El expolio del patrimonio de Egipto todavía podía alcanzar un nivel aún más preocupante. Y eso sucedió cuando en Europa surgieron los museos, deseosos de poseer las mayores colecciones de antigüedades egipcias. 18. El empujón definitivo para que la gente se obsesionase con Egipto, lo dio Napoleón. En 1798, se marchó a ese país, con la intención de conquistarlo. Además de los soldados, con él fue un grupo de científicos, que pretendían estudiar el país de cabo a rabo. Y de ahí salió un mapa completísimo de Egipto. Pero eso no fue todo. Un día encontraron lo que se llamó la piedra Rosetta, en la que se habían escrito jeroglíficos, demótico y griego. Esto fue trascendental para descifrar por fin los jeroglíficos. Todo esto permitió tener una mejor comprensión de la antigua cultura egipcia. Y podrías pensar que esto es algo positivo, pero en parte no fue así. Porque los franceses se llevaron una cantidad inimaginable del patrimonio de Egipto. Y cuando Napoleón fue derrotado por los británicos, y tuvo que marcharse con su gente, a punto estuvieron de quitarles todo el material que llevaban, pero no porque les pareciera mal que lo alejaran de Egipto, sino porque querían quedárselo ellos. De hecho, la piedra Rosetta se halla en el Museo Británico. De vuelta en su país, publicaron su trabajo en Egipto, y este se difundió de lo lindo. Si bien es cierto que ya había en Europa gente obsesionada con Egipto, ahora la obsesión se extendió todavía más. Todo el mundo se había enterado de que existía una tierra exótica, llena de fascinantes antigüedades y misterios. 19. Durante el gobierno de Mehmet Ali en el siglo XIX, el expolio continuó. Si ya durante la Edad Media, los templos y monumentos se veían como algo lejano, que no representaban las creencias del pueblo egipcio, imagínate en el siglo XIX. Así que los visitantes y comerciantes de antigüedades, tuvieron vía libre para seguir haciéndose con el patrimonio del antiguo Egipto. Ya hemos visto que los cónsules ocupaban parte de su tiempo, vendiendo y coleccionando piezas. Pues siguieron haciéndolo también en el siglo XIX. 20. Aunque hoy las excavaciones arqueológicas pretenden ser más cuidadosas con el patrimonio, ahora que todo el mundo quiere disfrutar de los monumentos, son los propios turistas quienes los deterioran. Como dice Brian Fagan, estamos entrando en una nueva fase en la que, en lugar de saquear el pasado, lo destruimos con nuestro amor, nuestro aliento, nuestro sudor, y nuestros pies. Y hasta aquí nuestro viaje por las tumbas egipcias. Si te ha gustado, suscríbete y déjame tu me gusta. Así no te perderás ningún vídeo como este.